ai nostri cuori, oh Signore, dona la pace, ai nostri cuori, oh Signore, resta qui insieme a noi, resta qui insieme a noi, e la pace regnerà. Dona l'amore ai nostri cuori, oh Signore, dona l'amore ai nostri cuori, oh Signore, resta qui insieme a noi, resta qui insieme a noi, e l'amore regnerà. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas, sean todos y todas bienvenidas a este nuestro retiro espiritual. Hoy en un día tan especial como es el día en que recordamos a la Santa Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Por eso en primera instancia les invito a que abramos nuestro corazón, abramos nuestro espíritu, abramos nuestro ser a ese Dios que se nos muestra como Padre. Ese es el título que hemos tomado para este día. Ya desde hace algunas semanas atrás sentía esa experiencia, sentía y vivía, sentía que Dios me llamaba y me decía que tenía que hablar de esta experiencia de Dios que es Padre. De manera especial en estos momentos tan convulsionados, en estos momentos en los cuales podemos estar pasando por situaciones difíciles, experimentar que Dios es Padre, y esa es el principal cometido. Hoy es un día grande para todos nosotros, también todo el grupo de Padre Pío, que tenemos ya hemos empezado con la corona a Rosa Mística y San Miguel Arcángel en la mañana. Vamos a tener ahora también el Rosario, Lorena, la consagración al Ángel de la Guarda. Hay muchas actividades, ¿no? Tenemos toda una serie de actividades para este día. Por eso yo solamente voy a tratar de vislumbrar algunos puntos en lo que es unos 25-30 minutos sobre la imagen de Dios que es Padre. Voy aquí un momento Bueno, ya lo hice, tuve que entrar un momento a bloquear la llamada. Les invito pues, estimados hermanos, a que nos coloquemos en la presencia de Dios, pidámosle a ese Dios que es Padre, que se haga una vez más presente en nuestro retiro de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar.
lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, voy a cerrar un momento los comentarios para que todo se haga bien. Cualquier cosa que esté pasando, tengo en la computadora abierto el WhatsApp. Me avisan si se cae la conexión. Espero que no, en el nombre del Señor. Dios es Padre. Dios es Papá. Ese es el tema de nuestra reflexión de esta mañana. La imagen que Jesús nos ha dejado de Dios es precisamente esta, que Dios es Padre. Y nos lo enseña en esa bellísima oración que desde niño aprendemos nosotros. Es la oración del Padre Nuestro. Y lo vamos a hacer en referencia también, siendo sábado el día de hoy, en referencia a María Santísima, ella que supo comprender esa imagen de Dios como Padre. Repitan conmigo esa primera frase del Padre Nuestro que a diario rezamos, que desde niños se nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo. Quedémonos solamente con esa primera frase de esa maravillosa oración que conocemos. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando Jesús se dirige a Dios, cuando enseña a sus discípulos a dirigirse a Dios Padre, nos dice que lo hagamos de esa manera. Padre, Abba, esas palabras que Él mismo pronunció con toda razón, con todo corazón, allí en el momento del Getsemaní, allí en el momento de la cruz. Abba, es decir, Padre mío. Los estudios de fenomenología de la religión, estimados hermanos y hermanas, presentan dos características de Dios. Aquellos que son estudiosos de las religiones, de todas las religiones y de manera muy especial de nuestra religión católica cristiana, presentan dos características dentro de esta imagen de Dios es Padre. La primera característica es la grandiosidad de Dios, lo que nosotros llamamos el santo temor de Dios, el santo temor de Dios. Es decir, incluso algunas religiones llevan a tenerle miedo a Dios, llevan a concebir a un Dios que es Padre, al cual hay que temer y tenerle miedo. Por otra parte, hay una característica cuando hablamos de Dios Padre, al mismo tiempo se revela como algo fascinante, algo tierno, algo cercano, un Dios simple. No es que Dios tenga dos caras, no es que Dios tenga dos personalidades. Lo que sucede, y descubrimos en la Sagrada Escritura, lo vamos a ver ahora también, es la percepción que nosotros como católicos cristianos podemos tener de Dios. Cuando vemos a nuestros padres físicos, a nuestros padres terrenales, podemos ver estas características también. Por eso Jesús, cuando enseña a sus discípulos, cuando nos enseña a nosotros, nos dice que cuando nos dirijamos a Dios, le llamemos Padre. ¿Qué padre no sabe corregir a su hijo? ¿Qué padre no le enseña un oficio a su hijo?
¿Qué buen padre no acompaña y corrige a su hijo? Que estás en el cielo. Esta palabra bellísima, que estás en el cielo, no significa que Dios no está con nosotros aquí en la tierra. Significa que Dios es grande y lo supera todo. Cuando hablamos del cielo en las Sagradas Escrituras, estamos hablando a ese Dios que es todopoderoso, a ese Dios que es grande, a ese Dios que existe desde siempre y para siempre. Ese Dios en el cual, como lo hemos venido diciendo también en la consagración, venido diciendo en nuestra consagración al ángel custodio, a San Miguel Arcángel, es un Dios que es todopoderoso, es un Dios que sobrepasa todo, es un Dios que lo puede todo, es un Dios que existe desde siempre y para siempre. Pero a su vez, la palabra de Dios y Jesús viene a mostrarnos una imagen de Dios cercano y bueno, un Dios fuerte que nos puede liberar del mal, un Dios que puede salvarnos, un Dios que puede darnos vida plena. Y allí viene la novedad. Allí viene la novedad que quiero que en esta mañana que iniciamos nuestro retiro, la novedad de Jesús, porque es que Jesús siempre trae una novedad. Jesús es el Nuevo Testamento, Jesús es el que viene a darnos una novedad, valga la redundancia, nueva, a colocarle un acento particular. La novedad es que Dios permaneciendo en lo santo, Dios permaneciendo en todo su poderío, en toda su grandiosidad, el Altísimo se nos ha dado y se nos ha mostrado cercano a nosotros. Esa es realmente la bienaventuranza de Jesús. Ese es el gran regalo que viene a darnos Jesús. Viene a decirnos que ese Dios que es Padre, ese Dios que es grande, ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que sobrepasa los cielos, ese Dios que sobrepasa la grandeza de todo, es un Dios cercano a nosotros. Por eso nos atrevemos a llamarlo Padre mío, Padre nuestro, Padre que está con nosotros. Hay dos actitudes que el Espíritu Santo suscita en sus fieles. Ha suscitado a lo largo de la historia en cada uno de nosotros, en cada uno de su criatura. Ha suscitado estas dos actitudes que son complementarias y que debemos pedirle al Señor, lo vamos a ver ahora en María Santísima, se unen. La primera actitud que suscita el Espíritu Santo es, a veces el Espíritu Santo suscita en personas, en místicos, en santos, nos da el don de percibir la imagen de Dios en su grandeza, en su beatitud, en la santidad. Un Dios al cual solo debemos adorar, un Dios grande, un Dios puro, al cual nosotros solamente debemos reverencia, debemos adoración. Es una actitud muy sagrada, es una actitud muy loable, es una actitud muy santa que el Espíritu Santo suscita en muchas personas. Pero también hay una actitud que el mismo Espíritu Santo suscita en la iglesia. Es el sentido de ternura del Padre, de la intimidad, de la bondad, esa imagen plena de Dios que se nos muestra. Y esta actitud lleva a muchas personas incluso a llorar porque sienten el amor grande que Dios los abraza, sienten esa misericordia y esa ternura que no los deja actuar de otra manera, sino entrar en adoración también. Esta es una bella actitud que también muchos de ustedes, muchos de los santos, muchos de los místicos, muchas personas hoy pueden vivir. Una ternura de Dios Padre que abraza y que acompaña. En María Santísima,
ya para ir finalizando, para ir ya redondeando, podemos decir, para ir resumiendo nuestro retiro de hoy, se nos dan las dos aptitudes. En María Santísima podemos ver claramente cómo estas dos aptitudes de grandeza de Dios Padre, que es todopoderoso, pero ese Dios que también nos abraza y nos lleva, nos mueve a actuar, se hace presente. María ha sentido esta experiencia y lo podemos encontrar en esa bellísima oración que conocemos también nosotros, la oración del Magnificat. La oración del Magnificat. San Ignacio de Antioquía tiene un pensamiento que es muy sencillo y que para algunos puede sonar algo así como que una herejía, pero no es una herejía. Dice que Jesús es el Hijo de María y de Dios Padre. San Ignacio de Antioquía dice esto: Jesús, el Hijo de María y el Hijo de Dios Padre. Y es por esta doble grandeza que María proclama en el Magnificat. Señor, proclama mi alma la grandeza. El Dios Todopoderoso que se ha fijado en mí, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humildad de su esclava. Santo es su nombre. Todas estas palabras, toda esta grandeza, todas estas jaculatorias que María habla, es porque conoce, porque vive en su plenitud esa experiencia de Dios Padre, esa experiencia de Dios que se manifiesta como Padre. Adonai, bendito sea el Señor. Kadosh, santo, santo, santo es su nombre. Esa bella cita bíblica que encontramos en Isaías 6, cuando está allí en el templo, cuando recibe esa bellísima vocación, y gritaban respondiendo el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra. Es la imagen del Dios santo, es la imagen del Dios magnífico, del Dios que todo lo puede, de ese Dios. Pero a su vez también experimentamos porque ha mirado la humildad de su sierva, porque se ha acercado, porque ese Dios Padre ha querido colocar su tienda aquí en medio de nosotros. No sé si me he logrado explicar esa doble dimensión de Dios Padre. La dimensión del Dios Todopoderoso, del Dios magnífico al cual debemos solamente adoración. Pero la imagen del Dios Padre que ha querido hacerse presente aquí en medio de nosotros. Esa es la imagen también del pueblo de Israel que experimenta: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Debemos experimentar esa imagen de Dios nuestro en estos tiempos de tanta dificultad. Yo me quedo realmente maravillado con Dios. Yo me quedo realmente lleno de agradecimiento con Dios, porque cuando preparé el retiro, se lo decía a Lorena, se lo decía a Lourdes, el título será Dios es Padre. Pues no vivía situaciones que en este momento estoy viviendo. Y este mismo retiro para mí ha sido un reconforto, ha sido una fuerza, es una fuerza para mí experimentar que Dios es Padre, que Dios está conmigo, que Dios que todo lo puede no me va a dejar solo, que Dios que es grande manifiesta su misericordia en mí, manifiesta su misericordia en nuestro mundo, en esta nuestra sociedad. Por tanto, no debemos tener miedo, queridos hermanos. No debemos ocultarnos ante este rostro de Dios, como lo dice María Santísima: proclama mi alma la grandeza de Dios. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador,
porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. El que todo lo puede se ha dignado tomarme y hacerme suya, para gloria suya. Qué bello testimonio nos da María de Dios Padre. Que nosotros veamos la grandeza de Dios y sintamos realmente ese Dios, como lo hizo San Miguel Arcángel también. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Como lo hacen los ángeles que están al servicio de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Que nosotros realmente vivamos esa experiencia en la enfermedad, en la tribulación, en la necesidad, en los momentos de desconcierto, en los momentos en los cuales nuestra familia se divide, hay problemas familiares, en donde necesitamos regresar en la unión de familia, en donde hay una carencia económica también, pues que nosotros experimentamos que tenemos un Dios Padre, un Dios grande, poderoso, un Dios que es desde siempre y para siempre. Pero ese mismo Dios todopoderoso, grande, sublime, ese santo temor que se nos revela a adorar realmente a ese Dios, es un Dios cercano, es un Dios que está con nosotros. Bueno, hasta aquí esta pequeña enseñanza, hasta aquí esta pequeña reflexión que he querido compartir con ustedes en esta mañana, esta pequeña reflexión que he querido hacer llegar a cada uno de ustedes que están haciendo la consagración al ángel custodio, a San Miguel Arcángel, y que también están viviendo un espíritu, una espiritualidad que nos lleva a vivir más de cerca de Dios, que experimentemos realmente el amor de Dios Padre, que experimentemos ese amor de Dios que es derramado en cada uno de nosotros en cosas sencillas, en respirar, en poder salir y ver el sol, ese poder de Dios que se nos manifiesta en ese hermano, en esa hermana que viene y que nos tiende la mano, que nos orienta, en ese médico que nos orienta, que experimentemos la imagen de Dios Padre en la celebración de la Sagrada Eucaristía, de la Sagrada Confesión, que experimentemos el amor de Dios Padre en el rezo del Santo Rosario, que experimentemos el amor de Dios Padre, poder encontrarnos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestro vecino, aun que no nos podemos abrazar, pero nos saludamos, que nos podemos mandar un mensaje de texto, que nos podemos llamar. Ese es el Dios Padre que se nos regala hoy, ese es el Dios grande, maravilloso, que hace grandes cosas, como lo dice la Virgen María, que viene a nuestro encuentro, que nos dice que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros, que Él vive con nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea para siempre bendito y alabado. Terminamos con esta bella canción que coloqué al inicio. Madre del cielo, dona la paz, que la paz de Cristo, que la paz de Dios Padre también reine en cada uno de sus hogares. Feliz retiro, hay muchas actividades el día de hoy, ojalá que podamos participar. Nos vemos de nuevo a las 4 de la tarde para terminar esta segunda parte de nuestro retiro espiritual. La misa la voy a tener a las 11 de la mañana. Es la misa de consagración a la Sagrada Familia, que ha dirigido Marisol y Jairo santamente. Por eso no hice misa a las 7:30 de la mañana. A las 11 es la misa de consagración a la Sagrada Familia. Los espero. Ai nostri cuori, oh Signore, resta qui.
insieme a noi e la pace regnerà. Dona l'amore ai nostri cuori, oh sì.